una vez más en este lugar, ¿verdad? Es una bendición, Señor, tener este lugar exclusivo para reunirnos y juntos adorar al Señor y también juntos, hermanos, recibir la palabra que Él tiene para cada uno de nosotros. Ya que Dios en su infinito amor y misericordia siempre está y estará al cuidado de nosotros. Pueden pasar los niños a sus aulas para poder recibir su clase. Amén. Quiero de todo corazón darle la bienvenida a todos, que nos sintamos cómodos, que nos sintamos bien, que nos sintamos relajados, que nos sintamos listos, preparados para poder recibir la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta hermosa noche. Venga usted que nos ve a través de las redes sociales, le damos una cordial bienvenida, no nos cambie. En estos momentos presentaremos la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Sé que usted, no fue casualidad que usted haya encendido su dispositivo, el Espíritu Santo le indicó, porque Dios tiene una palabra, sin duda alguna, para usted. Así de que aprovechemos la palabra que el Señor da, y si hay alguna frase, algún mensaje, y que usted siente que es de manera individual para usted, no se enoje. Dele gracias a Dios, porque Dios le está hablando. Cuando el Señor da una palabra y nosotros sentimos que es nuestra, es porque el Señor nos ama. No es porque usted se diga, si el pastor ya le contaron lo que hice o lo que dije. No. La palabra, hermanos, es la palabra y el Espíritu Santo es el que la envía a cada corazón para que cada quien la reciba, si es que la quiere recibir. Si la quiere rechazar, pues también el Señor no dice nada. Pero Él nos permite dar esa palabra con el fin de bendecir la vida de cada uno de nosotros. Hoy la cita bíblica la vamos a tener en San Lucas, en el capítulo número 13. San Lucas, capítulo número 13. Abramos nuestras Biblias en San Lucas, capítulo 13. Saque su teléfono, su dispositivo. Ahí está la Biblia también, ¿verdad? Yo creo que no hay excusa, hermanos. Saque su teléfono. Ya que no nos cuesta traer la Biblia, pues. Pero yo creo que todos tenemos teléfono, ¿verdad? Saquémoslo. Y ahí está también la palabra del Señor, hermanos. Escudriñémosla y veamos que lo que predicamos sea la palabra de Dios, ¿verdad? En San Lucas capítulo 13 dice el Señor: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y dice Jesús: os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hay una palabrita aquí, hermanos, que quiero hacer sobresalir, donde dice Jesús: si no os arrepentís. La palabra arrepentimiento, hermanos, no podemos dejar de predicarla. Y quizá yo los canse, los aburra, hermanos, de mencionarla, pero no puedo dejar de hacerlo. Porque ahí está, hermanos, el centro, el meollo del Evangelio. La semana pasada, ¿se recuerdan? Hablamos acerca de honrar y deshonrar, y las consecuencias que esto traía, dependiendo de lo que nosotros hiciéramos. Pero aprendimos, hermanos, de que es necesario honrar a padre, madre, a hijos, a esposa, a esposo,
a maestros y a cuanto autoridad tengamos que hacerlo. Pero también aprendimos que lo primordial y lo más esencial era aprender a honrar a Dios, que era el punto de partida. Si aprendemos a honrar a Dios, lógicamente nos va a ser fácil honrar a las demás personas a quienes debemos de honrar, ¿verdad? Y lógicamente pues a nuestro prójimo, ¿verdad? Pero para eso, hermanos, hablábamos también la semana pasada, al final del tema, acerca del arrepentimiento, ¿verdad? Porque esa es la clave, hermanos. Podemos decir, hermanos, pero si Efesios dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y es cierto, así lo dice, hermanos. Pero lo malo es, hermanos, quedarnos solamente en esos versículos que escribió Pablo a los Efesios. Pero si vamos, hermanos, al principio, cuando se trajo, hermanos, cuando se trajo el plan divino a través de nuestro Señor Jesucristo y lo anunció el profeta Juan, él hablaba de arrepentimiento. Jesús habló de arrepentimiento. Pablo, Pedro habló de arrepentimiento. Por eso es importante que nosotros tengamos bien claro el motivo por el cual el Señor dejó el Evangelio. No fue simplemente para que nosotros tengamos una vida diferente, una vida de prosperidad, una vida bonita, agradable. No, el meollo del Evangelio es, hermanos, les voy a dar la cita de 1 Corintios 15. Ahí está un resumen pequeño, hermanos, de lo que el Señor quiso dejar claro de lo que es el Evangelio. Y Pablo le decía a los corintios en el versículo número 1 del capítulo 15 de 1 Corintios. Además les decía, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Oiga esto, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Él estaba diciendo que esa palabra, ese evangelio que les había predicado, ellos lo habían recibido. Porque ese es el proceso que dejó el Señor. Primero, escuchar la palabra del Señor, creerla, entenderla y después llevarla a la práctica. Decía, y también recibisteis. Porque cuando nosotros recibimos esta palabra del evangelio, hermanos, es cuando nosotros confesamos de que la recibimos, porque hemos entendido el plan divino de salvación, de que es a través de Jesucristo poder accesar al cielo. Dice, y también perseveráis. O sea que ellos ya eran cristianos porque ya estaban perseverando. Nosotros, los que ya hicimos esa confesión, ese acto de arrepentimiento, ya lo hicimos y estamos perseverando, también para nosotros esta palabra, para que tengamos nosotros esa conciencia y esa definición clara de lo que es el Evangelio. Y le sigue diciendo, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, oiga, si retenéis la palabra que os he predicado, si retenéis el Evangelio que os he predicado, sois salvos. Y si no creísteis, en vano. O sea, qué importante es retener esa palabra, hermanos, en nosotros. Ahora el versículo 3 dice algo que le da el mayor realce. Porque primeramente, dice, mire, o sea, porque en primer lugar os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién recibió, hermano, la enseñanza del apóstol Pablo? Directamente de nuestro Señor Jesucristo. A él hermano, no lo discipularon los apóstoles. A él el Señor, hermano, se lo llevó. Por 2 o 3 meses, no me recuerdo cómo, ahí está en el libro de Hechos. Y lo preparó para que él predicara el Evangelio. Como yo lo recibí, así yo lo di. ¿Y cuál es lo que yo recibí y les di? Que Cristo, dice, murió por nuestros pecados. Ese es el centro del Evangelio, hermano. Si andamos por otro lado, hermanos, andamos perdidos. Que Cristo murió por nuestros pecados. Confórmese
a las Escrituras. Cuando los apóstoles, hermanos, predicaban la palabra del Señor al inicio de la iglesia, el apóstol Pablo, siempre ellos se basaban en lo que dice conforme a las Escrituras. Porque los apóstoles, hermanos, eran hombres algunos vulgares, no todos preparados, pero ellos, hermanos, se preparaban en el conocimiento de la palabra de Dios. No se diga el apóstol Pablo. Pablo, hermanos, era un hombre muy preparado. Preparado, hermanos, a los pies de Gamaliel. Un rabino, hermanos, de renombre en Israel. Y Pablo tenía mucho conocimiento. Y por eso quizá el Señor también dijo a este hombre, pues aunque me es tropiezo y quiere destruir mi obra, yo lo voy a usar. Bueno, el Señor ya lo sabía, ¿verdad? Porque el Señor todo lo sabe. Pero lo que me llama aquí la atención es conforme a las Escrituras, decía el apóstol Pablo. Porque él estaba conocedor, hermanos, de que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, era algo que ya estaba profetizado. Y hay muchas profecías, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, que Él iba a venir. Pero una de las que a mí me gustan y resaltan, hermanos, el motivo por el cual vino nuestro Señor Jesucristo están en Isaías 53, en el versículo número 5 y 6, donde está el resumen, el motivo primordial por el cual vino nuestro Señor Jesucristo. Y dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, por nuestras desobediencias, por nuestras terquedades. Molido, dice, por nuestros pecados. Él fue, hermanos, inmolado. Él quedó completamente destruido, irreconocible. Porque fue golpeado, hermanos, exageradamente. ¿Pero por qué? Por nuestros pecados. Ese es el centro, hermanos. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ese castigo, hermanos, que nosotros merecíamos. Y un castigo, hermanos, que nosotros no hubiéramos podido solucionar si nosotros hubiésemos sido crucificados. Porque no es posible que un hombre pudiera darnos salvación. Solamente Jesucristo, que se hizo hombre, hermanos. Para que a través de Él, que Él era sin pecado, nosotros alcanzáramos la salvación y el perdón de nuestros pecados. Fue la única manera, hermanos, que se pudo haber hecho. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ahora tenemos esa paz y esa comunión con Dios, hermanos, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo termina diciendo el versículo, y por su llaga, dice, fuimos nosotros curados. Este versículo, hermanos, a veces lo hemos usado mal. Y por sus llagas fuimos curados. Y cuando estamos orando por un enfermo, el Señor dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. No, hermanos. Es cierto, el Señor tiene poder para sanarnos porque Él es todopoderoso. Y nos sana porque en su misericordia lo hace. Porque es un regalo adicional que Él nos da como una añadidura. Pero cuando aquí está hablando la palabra, hermanos, está hablando de la condición del hombre, pecador, rebelde. Y por su llaga fuimos nosotros curados, hermanos. Pero ¿curados de qué? Curados de nuestra alma, de nuestro espíritu. Estaba destruido, que estaba enfermo, que estaba contaminado por el pecado. Porque aquí el Señor está hablando de eso, no está hablando de sanidad física. Está hablando de nuestra condición sin Cristo, sin Dios. Y sigue diciendo para que vean, hermanos, que con claridad la palabra del Señor nos habla. Y para que no nos confundamos y malinterpretemos la palabra del Señor. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos, dice. Todos somos pecadores. Cada cual se apartó por su camino, dice. Mas Él cargó el pecado de todos nosotros. Qué profecía más excelente, hermanos. Donde nos demuestra el inmenso amor de Dios.
Jesucristo no vino por otra cosa, hermanos. Él vino para darnos vida en abundancia. Cuando dice vida en abundancia, es vida eterna, hermanos. Todo lo que el Señor tuvo que sufrir, hermanos, para salvarnos de una condenación segura. Porque nosotros íbamos directos, hermanos, a una condenación. Pero Él tuvo misericordia de nosotros. Los versículos que leímos, pues el Señor hablaba, ¿verdad? Vamos a hacer más mención más adelantito de eso, pero ya creo que quedó la idea, donde los discípulos le llevaban una noticia acerca de lo que había hecho Pilato con unos galileos, para que veamos, hermanos, que la vida en el Señor no es una vida fácil, y que nos vaya bien o que nos vaya mal en la vida, no es una característica de estar bien con Dios. No podemos equivocarnos en esto, hermanos. Y lo que les voy a decir ahorita está relacionado con esos versículos. Porque hay momentos difíciles, hermanos, que nos puede ir mal en la vida. Pueden venir momentos de prueba, de enfermedad, de angustia. Podemos sentir cansancio. Hay momentos en la vida, hermanos, de que solamente Dios con nosotros. Y alguien, pero si soy cristiano, ¿y por qué? Es que el Señor no nos ha prometido, hermanos, que vamos a estar todo el tiempo en bonanza. Y a veces, hermanos, cuando yo digo cosas así, quizá algunos se piensan, pues este hermano Tomás, ¿cómo habla de eso? Qué negativo. Solo cosas negativas, como que no tiene fe. Ay, hermano, pero hay que ser positivo, hombre. Hay que confesar la palabra. Y hemos escuchado así tantas cosas, hermanos. Pero esos son principios psicológicos. Eso no es lo que dice la palabra. Y para que yo comprobarles, hermanos, quiero llevarles a los padecimientos del apóstol Pablo. Porque no vamos a decir, hermanos, de que el apóstol Pablo era un hombre falso, ¿verdad? Era un hombre de Dios. Un hombre que dio su vida por Dios. Es cierto, él antes de llegar a Cristo era un hombre malo. Hizo tanto daño a la iglesia. Pero Dios vino también por él. Porque Pablo es un ejemplo, hermanos, de misericordia y de amor de Dios para el hombre. Porque no hay pecado que Dios no pueda perdonar a través de Jesucristo. Cuando Pablo, hermanos, en 2 de Corintios, en el capítulo número 11, del 23 en adelante, cuando Pablo sabía que habían algunos que decían serse apóstoles, pero que eran falsos, y Pablo quería decirles, si leemos todo el capítulo ahí, podríamos comprender un poco más, de que ellos se jactaban, de que ellos tenían la verdad, y de que Pablo era un mentiroso. Pero Pablo, hermanos, porque ellos decían, miren nosotros cómo estamos, y miren a Pablo. Y entonces Pablo, hermano, les dice a los corintios, ¿son ministros de Cristo estos? Estos que andan hablando y poniéndome mal, como si estuviera loco, les hablo. Y les dice, yo más, en trabajos más abundantes. Hay una listita aquí, hermano, yo sé que ustedes la han leído, para que veamos el sufrimiento de Pablo, aunque era un verdadero siervo de Dios. En azotes, sin número. En cárceles, más no se diga, hermanos, un montón de tiempo, veces que lo metieron al bote. En peligro de muerte, muchas veces. ¿Verdad que es bien contrario a lo que se predica hoy, hermanos? De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. O sea, 39, ¿verdad? Porque según la palabra, hermanos, en la ley, no podían azotar más de 40 azotes a alguien. Porque si se pasaban,
entonces les aplicaban la ley al que estaba azotando. Ustedes daban 39 para no fallar, ¿verdad? Era mejor un poquito menos y no pasarse, para que no les aplicaran la ley a ellos. Y dice, 3 veces he sido azotado con vara, una vez he sido apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día como náufrago en alta mar. Qué calidad la vida de Pablo, hermanos. Y era siervo de Dios. En caminos, muchas veces en ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligro de ciudades, en peligro de desierto, en peligro de mar, en peligro entre los falsos hermanos. Qué vida la del apóstol Pablo. Bendecido y en victoria, ¿verdad? No, hermanos. Aplicar la palabra en nuestras vidas, hermanos, no es fácil. En trabajos y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, y en muchos ayunos. Ayunaba porque era espiritual, ¿va? No, ayunaba porque no tenía que comer. Aguantaba hambre. Y ayunaba obligadamente, en fríos y en desnudez. ¿Y dónde estaba Dios, hermanos? ¿Lo tenía abandonado? No. Dios siempre estuvo con él, hermanos. Pero es la forma, hermanos, en que Dios nos forma. Es la forma en que Dios nos calibra y nos hace verdaderos hijos de Él. Nos prueba a lo sumo para ver si soportamos. Por eso, hermano, no se preocupe, hermano, no se queje, no se lamente. Alégrese cuando le llegue el día de la prueba, como decía el apóstol Pablo. Alegraos en las diversas pruebas. Y además sigue diciendo el apóstol Pablo, y además en otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Él, hermano, su preocupación era orientar a la iglesia, para que la iglesia tomara solidez, agarra firmeza. Y le decía, mire, para que se dé cuenta, porque a veces se predica de que los cristianos no tenemos por qué padecer enfermedades, porque el Señor toda enfermedad la sana, y porque por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Pero qué dice Pablo? ¿Quién enferma? Yo, porque soy el apóstol, ¿no enfermo? Claro que se enfermaba. Porque enfermarse y sufrir cualquier situación adversa, hermanos, no es símbolo de estar en pecado. Es símbolo, hermanos, de que el Señor está con nosotros formándonos como hijos suyos. Y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos, sabe que no miento. No tenía necesidad de mentirles, él estaba contando su propia experiencia para que hicieran esa comparación entre aquellos apóstoles que decían que eran apóstoles, pero que eran falsos. Y les termina diciendo una última experiencia. Y les dice, en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de Damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Eso quiere decir, hermanos, de que Dios estaba con él. Y que un hombre que es llamado por Dios, una mujer que es llamada por Dios, no importa las adversidades que pase, no importa las trampas que el enemigo quiera tenderle para destruir su llamado o su ministerio, no podrá. Hasta que no se cumpla el propósito para el cual el Señor nos llamó. Eso téngalo por seguro, hermano. Y si usted tiene un llamado, el Señor lo va a guardar y lo va a librar de las trampas de Satanás. Por eso es importante que reconozcamos nuestro llamado, hermanos. Pero también es importante que lo pongamos, que lo llevemos a la práctica. Porque si no lo llevamos a la práctica, hermanos, el Señor también lo va a demandar. Si Dios nos ha dado dones, es para ponerlos en práctica, hermanos.
es para edificación del cuerpo de Cristo. Si usted siente que usted tiene un llamado de Dios, tiene que ponerlo en práctica. Porque si el Señor se lo dio, no es para que uno sea egoísta y lo esté guardando, sino para que sirva para edificación de la iglesia. Amén. Bien bendecido estaba Pablo, ¿verdad? Gloria al Señor. Y además de eso, que es el tema, hermano, que hablamos ahí en los versículos que leímos, que habló acerca de la muerte, ¿verdad? Que habían muerto, pues, los que les cayó la torre de Siloé también. ¿Cómo murió el apóstol Pablo? No dice claramente la Biblia cómo murió Pablo, pero sí nos da una idea. Porque el mismo Pablo, hermano, porque los verdaderos hombres de Dios, hermanos, Dios les revela lo que ha de acontecer. Y cuando Pablo, hermanos, escribía a Timoteo, le da una idea a Timoteo de que cómo él iba a morir. En 2 Timoteo 4, versículo 6. Porque yo, Timoteo, dice, ya estoy para ser sacrificado. Como él ya había cumplido su misión, él ya sabía que su tiempo había terminado. Y le dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Y ser sacrificado no es una muerte natural, hermanos. Ser sacrificado podría ser o es decapitado o es herido con una lanza, con una espada, pero era un sacrificio, hermanos. Y le dice, el tiempo de mi partida está cerca. Pero con gozo y con alegría le dice el apóstol Pablo a Timoteo, he peleado la buena batalla. Esa tiene que ser la satisfacción de todo verdadero hijo de Dios. Cuando llegue el momento, hermanos, de nuestra partida, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la batalla. Aunque con dificultades, aunque con desaciertos, pero me he mantenido firme. No he claudicado contra mi Dios. He guardado mi fe. Porque sé en quién he creído. Y por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y un mensaje para nosotros que nos debe de motivar, hermanos. Y no solo a mí, sino también a todos aquellos que esperan su venida. Amén, hermanos. Mientras esperemos su venida, hermanos, no esperemos que nos vaya bien. El evangelio, hermanos, la vida del cristiano no es color de rosa, hermanos. Por eso, hermanos, aquí hay muchas personas confundidas. No sé, porque a mí me ofrecieron cosas bonitas y me hacía evangélico. No es que mentiroso les predicó. Pero el Señor no está ofreciendo, hermanos, cosas bonitas. Está ofreciendo sacrificio, hermanos. Por eso, hermanos, no es de la forma en que vivamos o en que muramos que nos va a determinar si somos culpables ante los ojos de Dios. O si nuestro servicio, hermanos, o nuestra honra que estamos dando a Dios no es una forma de saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Por eso, hermanos, los versículos que leímos nos habla de unas muertes trágicas, horrendas, que no se las podemos desear a nadie. Y dice el versículo número 1 del capítulo 13.
En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos. Oiga esto, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios. Oiga, Pilato, un hombre sádico, un hombre cruel, un hombre despiadado, un hombre que cuando condenó a Jesús, hermanos, todavía se quiso hacer el inocente lavándose las manos. Pero aquí, hermanos, Pilato está demostrando una vez, hermanos, su crueldad que hizo con un grupo de galileos, hermanos. Dice que los mató con crueldad, sin misericordia, y mezcló su sangre con los sacrificios. Qué actitud más perversa la de Pilato, hermanos. Mezcló su sangre como quien dice, estos son como animales. Eso no sirve. Pero ante los ojos de Dios, hermanos, eso es grave. Y viene Jesús, hermanos, para aprovechar de este ejemplo que le estaban, este caso, para ponerlo como ejemplo, les dice Jesús: ¿pensáis ustedes que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los demás galileos? El asunto, hermano, que en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, los escribas y los intérpretes que daban malas interpretaciones a la palabra, creían que si alguien se enfermaba o que si alguien moría o le caía alguna enfermedad incurable o que moría trágicamente, es porque era un hombre exageradamente pecador y estaba pagando las consecuencias de sus pecados. Pero Jesús, hermanos, aquí nos está haciendo entender algo, que no es así, hermanos. No es así. Y Jesús les dice: os digo no. Y mire lo que les dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Porque no es, hermanos, la condición o la forma de vida que estemos viviendo que nos va a hacer buenos o malos, como se acostumbra ahora. De que dice que como está bien bendito y prosperado y tiene muchas cosas materiales, está bien con Dios, ¿verdad? Porque Dios lo guarda, lo protege, lo bendice. Y ese es un mal concepto que no es bíblico, ¿verdad? Tampoco el que muere en un accidente, aunque sea cristiano, y pues a saber qué andaba haciendo. No tiene nada que ver, hermanos, con nuestra condición espiritual. Y Jesús lo está dejando bien claro aquí. Y además de eso les pone otro ejemplo. Y les dice: aquellos 18 hombres los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? No murieron trágicamente porque eran pecadores. Murieron, hermanos, porque les tocó. Porque vivimos en este mundo, hermanos, y nosotros también los cristianos, pasa algo, hermanos, pasa un desastre, pasa un terremoto. Y se cae un edificio, y si nosotros estamos en ese edificio vamos a morir. Pero no es que porque seamos pecadores vamos a morir así, o porque Dios no nos quiera, o que nos está castigando. No es porque así nos tocó. Porque está establecido por Dios, hermanos, de que todos vamos a morir. De una u otra forma vamos a morir, por enfermedad. Imagínense si no hubieran enfermedades y que todos, hermanos, tendríamos que mantenernos sanos porque somos cristianos. Entonces, hermanos, algo nos va a caer, hermanos, que nos va a llevar. Ay, es que qué enfermedad la que le cayó, es que es pecador, es que es desobediente. No, hermano, no es así. Cuando llega la enfermedad y nos dice el médico: no, la enfermedad que tenés es una enfermedad terminal.
es porque el Señor nos está llamando. Y es hora, mijo. Y es hora. No es porque no nos quiera, es porque nos quiere tener al lado de Él. Es porque nos ama. Es porque sabe de que ya terminamos nuestra carrera, de que ya cumplimos lo que Él quería que cumpliéramos, sus propósitos. Y nos dice, nos vamos. Tenemos que estar contentos, hermanos, el día que llegue ese momento. No se preocupe. Entonces, hermano, ya no le voy a pedir oración para hacer esto. Hay que orar, hermanos. Hay que orar, hermano, porque eso es lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Si tenemos una enfermedad, hay que pedir y clamar la misericordia de Dios. Pero también hay que pedirle pidiendo su voluntad. Porque si es su voluntad, hermanos, que nosotros, a través de ese problema que tuvimos, a través de esa enfermedad, nosotros lo usemos para testificar y transmitir el mensaje del Evangelio, enhorabuena, el Señor nos va a dejar. Pero si el Señor sabe, hermanos, de que no, dice, si usted no quiere, ya tiene tantos años de que solo iglesia, cultos, pero no hace nada. Yo creo que es tiempo de llevármelo el Señor. Nos lleva. Yo no estoy excluido de eso, hermanos. Todos, tarde o temprano nos va a llegar, hermanos. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, no tenemos que seguir pensando así. De que si estamos bien es porque Dios está contento con nosotros. Y si estamos mal y caemos en el sufrimiento, en el dolor, es porque el Señor nos está diciendo que también estamos mal. No, no es así, hermanos. Eso no nos toca a nosotros juzgarlo. No tenemos que expresar y decir, no, es que a fulano de tal le pasó esto porque algo hizo. No, eso no nos conviene a nosotros, es a Dios a que le toca juzgar. No importa cómo nos llegue o cómo le llegue a alguien, nosotros, hermanos, no tenemos por qué opinar. Porque eso es bien común. Cuando a alguien le viene la tragedia, cuando a alguien le viene el problema, cuando a alguien quizás le pasó algo, hermanos, ¿qué es lo primero que se escucha? Dios lo castigó. Por desobediente le pasó. En algo estaba metido. Y ahí, hermanos, la murmuración. Y si de repente le había hecho algo, Dios tarda pero no olvida eso. Se le llegó el día eso. Hay quienes que llegan al extremo de decir, se lo merecía eso. ¿Hasta dónde llegamos los hombres, hermanos? ¿Hasta dónde llegamos? Por eso, hermanos, cuando pasen estas cosas a alguien, es mejor sujetar nuestra lengua. Hay que sujetar nuestra lengua. Porque calladitos nos vemos más bonitos, hermanos. Pero chismositos, nadie los quiere, hermanos. Todos nos ve feitos. Allá viene la chismosa esa. Ahí viene el chismoso ese. ¿Verdad que es mejor, hermanos? Gloria al Señor. Pero hay algo lindo, hermanos, que el Señor hace. Cuando viene a nosotros, hermanos, alguna situación difícil, algún problema, alguna enfermedad, quizás algún accidente. Pero si en eso que nos pasó, hermanos, quizás nos diga el doctor, tu enfermedad es incurable y estás en un periodo terminal. Quizás ustedes lo tomen a mal, pero yo quiero decirles, hermanos, esa es una de las formas de Dios de manifestarnos su amor y su misericordia. Porque tener una enfermedad, hermanos, que estemos en cama, no sé cuántos días o meses, es una oportunidad para que nos pongamos a cuentas con Dios, hermanos.
Si tuvimos un accidente y quedamos con vida, Dios nos está dando una segunda oportunidad, porque si nos morimos quizá en ese momento, quizá nos hubiéramos condenado. Pero cuando nos da esa oportunidad, hermanos, de no morir en algo en algo trágico, es porque Dios nos está demostrando su amor, hermanos. Porque Él no quiere que nadie se pierda, hermanos. Sino que todos, dice, procedamos al arrepentimiento. ¿Me estoy explicando, hermanos? Pero qué tremendo y qué triste, hermanos, esta era una muerte súbita. ¿Qué es una muerte súbita? Una muerte repentina. Una muerte que íbamos en el vehículo, chocamos y morimos instantáneamente. Una muerte súbita, hermanos, es un infarto. Y no nos dio tiempo, hermanos, de nada. Y si estábamos mal con Dios, ¿para dónde vamos? Y morir, hermanos, sin arrepentimiento de nuestros pecados, eso es lo más trágico que le puede pasar al hombre. Eso es, hermanos, una condenación segura. Por eso les decía Jesús, si ustedes no se arrepienten, no importa cómo mueran como ellos, pero si no se arrepienten, perecerán. Porque la palabra perecer, hermanos, es morir, pero morir eternamente. Van a perecer y no tendrán más esperanza, porque las oportunidades se les terminó. Porque en vida es únicamente cuando se puede pedir perdón a Dios, hermanos. Ya de muertos, hermanos, hagan los vivos lo que hagan, el muerto, hermanos, o se salvó o se condenó. Ya no hay esperanza. Por eso, hermanos, mientras estemos vivos, tenemos que aprovechar el tiempo y acercarnos a Dios. Para que cuando nos toque, hermanos, nos vayamos directamente con Él. Porque el hombre que muere en pecado, morirá eternamente. Y eso, hermanos, está establecido por Dios. Y eso es la peor tragedia que al hombre le puede pasar. Gloria al Señor. El Señor nos ama, hermanos. Y cuando el Señor, hermanos, nos permite escuchar la palabra, su palabra, es porque Él tiene misericordia de nosotros. Dios, Jesús, hermanos, no necesita de nosotros. Nosotros sí necesitamos de Él. Él nos permite escuchar su palabra, pero no nos va a obligar a que lo recibamos. El que la quiera rechazar, que la rechace. El que quiera recibirla, que la recibe. Cuando dio la gran comisión a los apóstoles, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuere bautizado, les dijo, será salvo. Y el que no creyere, será condenado. Jesús, hermano, no le dio vueltas a la cosa. El Señor, hermano, no nos mandó a estar rogando, a estar exigiendo. Prediquen la palabra, el que la reciba, y el que no, pues, el que la reciba, pues será salvo, y el que no, pues será condenado. El que la reciba no es asunto de ustedes, es decisión de cada aquel que la escucha. Y una cosa sí les digo, hermanos, cuando escuchamos la palabra de Dios, ya no está en responsabilidad de nadie la decisión, sino que es una responsabilidad individual. El que recibe el mensaje del evangelio ya no tiene excusa, hermanos. Ya no tiene excusa.
Así es de que la palabra se predica porque el Señor nos ama y nos está dando oportunidad, hermanos, de que nos acerquemos a Él y le pidamos perdón por nuestros pecados. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, usted se da cuenta en esta congregación, hermanos. Usted no se da cuenta de que insistimos, que venga, acepte a Cristo, que el Señor le ama, sabemos que todo eso es, hermanos. Pero también hemos entendido que si la persona escucha la palabra, la recibe, le pide perdón a Dios por sus pecados. Cuando usted hace eso, el Señor en ese momento está inscribiendo su nombre en el libro de la vida. Eso, hermanos, de que ahora se predica de que acepte a Cristo, venga, es que usted hoy está escuchando, hoy hágalo. Eso no está escrito en la palabra de Dios, hermanos. Y quizá usted me va a criticar, pero hermano, ¿qué está diciendo? Si hay que aceptar a Cristo para ser salvo. ¿Usted cree que hay que aceptar a Cristo para ser salvo? No. Hay que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados para que Él nos acepte, para que Él nos reciba. Así es, hermano, es al revés la cosa. Eso, hermanos, eso es algo de hombre que surgió en el siglo pasado. A alguien se le ocurrió, hermanos, y como a veces lo que se repite, hermanos, tantas veces se convierte en ley. Y todos caímos en el juego. Pero no, hermanos. Creemos, hermanos, de que la salvación es por amor de Dios, por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. Sí, es un gran regalo de Dios. Eso lo dijo el apóstol Pablo bien claro. Pero Jesús dijo que necesitamos el arrepentimiento. Y eso no lo podemos quitar de la palabra, hermanos. Por eso, hermanos, hay muchas personas que están equivocadas y piensan que son el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios, hermano, la iglesia está compuesta con personas arrepentidas de corazón, con personas que han sido transformadas de sus viejas maneras de vivir. Porque el arrepentimiento, hermanos, es una muestra de transformación de vida. El arrepentimiento, hermanos, cuando yo me arrepiento, hermanos, le estoy diciendo al Señor que ya no quiero seguir igual. Que he vivido una vida, hermanos, completamente ajena a la voluntad de Él. Y estoy arrepentido. Y le pido perdón. Y Él transforma mi vida. Y transforma mi mente. Y las cosas, hermanos, que antes me motivaban para desobedecer a Dios, ya no van a tener peso. Porque el Señor va a poner su Santo Espíritu en mí. Y me va a guiar. Y me va a orientar. Y me va a hacer dócil para ser obediente a su palabra. Voy a anhelar, hermanos, con todo el corazón leer las Escrituras y no avergonzarme de ella. Va a ser cosas sobrenaturales en nosotros, hermanos. Nos van a dar ese deseo de meternos a servir en la obra del Señor, no importa en qué. Pero va a poner en nosotros vergüenza al saber que no estamos haciendo nada, cuando Él nos mandó a hacer su obra. Eso es un verdadero cristiano. Y nosotros, hermanos, tenemos que hacerlo. Por eso, hermanos, cuando se insiste mucho, venga el Señor, hombre. Venga, acéptelo. Muchos hermanos hasta no les gusta. Ay, no, es que es iglesia de que uno llega y quieren convertirlo, que haga ese evangélico. Y yo no quiero. No quiera.
Pero venga a la iglesia a escuchar la palabra del Señor. Aquí no le vamos a obligar, pero sí le vamos a predicar la palabra como está escrita. Eso sí. Para que el día que el Espíritu Santo haga la obra, usted lo haga de corazón. No para que la gente lo vea, no es que porque ya levanté la mano, no. Es porque ya, hermanos, entendí el verdadero propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y fue únicamente para perdonar nuestros pecados. Y aún, hermanos, el Señor lo fue establecido cuando estableció la cena del Señor, hermanos, su cena, que recordemos ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Y que recordemos, hermanos, su venida. Ahí se enfocó el Señor. Y en nada más. Así es, mis hermanos, de que si en esta noche alguien, hermanos, le llegó este mensaje a su corazón y quiere abrir su corazón al Señor pidiéndole perdón por sus pecados, este es el momento. Es el momento más importante de su vida. Es el momento en el cual usted está aprovechando ese regalo inmenso que dio nuestro Señor al enviar a su Hijo Jesús a este mundo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si en esta hora alguien quiere abrir su corazón al Señor, yo le invito para que repita conmigo esta oración: Señor Jesús, en esta hora, Señor bendito, te pido perdón por mis pecados. Estoy arrepentido, Señor, porque sé que te he ofendido muchas veces. Ya no quiero seguir haciéndolo, Señor. Quiero aprender a hacer tu voluntad, Señor. Oh bendito Señor, te pido, Padre bendito, que a través de mi arrepentimiento, Señor, tú me perdones y entres a mi corazón y me constituya en templo y morada de tu Santo Espíritu, para que sea guiado por tu Espíritu y ya no por mis impulsos carnales. Quiero dejar atrás mi antigua manera de vivir y quiero vivir una vida santa, agradable a ti. Gracias, Padre bendito, por tu Hijo amado que me trajo salvación y vida eterna. Hoy lo reconozco, hoy lo recibo como mi Señor. Hoy confieso de que Él entra a mí porque Él me recibió, porque estoy arrepentido de corazón. Gracias, Padre bendito, por enviar a tu Hijo Jesús, para que a través de Él tengamos paz contigo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por su atención. Ha sido una bendición para mí, pues, poder presentarles esta palabra. Espero de que en algo nos haya edificado. Que el Señor les bendiga. Pasen buena noche.